quiero predicarles de algo que hemos llamado peso de gloria. Dígale al que está a su lado: peso de gloria. Y repita conmigo, diga: peso de gloria. Ahora, esto es una palabra fuerte, hermano. Y de hecho, en la mayoría de peticiones u oraciones que la gente hace o que todos hacemos, por lo general siempre le decimos: Señor, danos más peso de gloria, danos más peso espiritual. Yo quiero tener más contenido espiritual. Es decir, en pocas palabras, lo que le estamos diciendo al Señor es que nos dé un peso mayor, un peso de gloria. Pero debemos ser cuidadosos con lo que pedimos, porque la misma palabra nos dice que cuando pedimos según la voluntad de Dios, o cuando estamos alineados a ella, pues Dios responde positivamente. Ahora quisiera preguntarles: ¿cuántos de los que estamos aquí quieren un peso de gloria mayor? Por lo general todo el mundo, ¿verdad? Pero vamos a mirar qué implicaciones tiene esto. Vamos a mirar a qué nos conlleva el pedir, el recibir un peso de gloria mayor. De hecho, la palabra es tan linda, me parece, la escritura, hermano, porque dice que la gloria postrera de ese propósito será ¿qué? Mayor. Pero para algo mayor hay que estar en lo menor. Pero para algo más grande hay que estar en lo pequeño o en lo estrecho. Pero para algo más positivo se tiene que haber estado en lo negativo. Entonces de ahí oramos a Dios, pero Dios nos empieza a procesar, nos comienza a entrenar en eso que podemos llamar un peso de gloria. Y yo sé lo que conlleva esto, pero se la sigo pidiendo a Dios. A la hora de predicar, a la hora de orar, a la hora de compartir el mensaje con otra persona, lo que un hombre o una mujer necesita es mayor peso de gloria. ¿Cuántos están aquí? Según el diccionario, peso de gloria es una palabra que viene del hebreo kabod, que se deriva de una palabra derivada kabed, que significa, escuche esto, significa pesado. En el contexto bíblico, esta expresión se refiere no a un peso físico, escuche esta palabra, sino que se refiere a valor, escuche, honor, majestad, esplendor en la manifestación del poder de Dios. ¿Cuántos entendieron esa definición? ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que no es fácil el recibir un peso mayor de gloria. De hecho, la palabra nos enseña que en cierta ocasión estaba el Moisés, y dice la escritura que cierto hombre llamado Coré se levantó en contra del varón o de la persona que estaba guiándolos por el desierto. Pero dice la escritura que este Coré se levantó con un séquito de personas, se levantó con un grupo de personas de una manera negativa en contra de Dios. Y dice la escritura, la palabra, dice la palabra que este varón fue tragado por la tierra, él, sus tiendas, su casa, su familia. Y uno dice: oh, pero qué tremendo es Dios, pero ¿por qué hace este tipo de cosas? Pero sabe, espiritualmente ese peso de gloria que tenía Moisés, porque lo que él anhelaba en ese momento era lo que en Moisés estaba, era el peso de gloria que Moisés tenía. Esa autoridad, eso que Dios le entregó, este varón quiso anhelarlo, quiso también para él, pero tomó la elección incorrecta de hacerlo en sus propias fuerzas o a su manera. Dígale que está a su lado: no es a su manera. Y voltee con su vecino del otro y dígale: es a la manera de Dios. Entonces, como Moisés tenía un peso espiritual, diga conmigo: peso. No solamente un peso físico, no. Él era más pesado en lo espiritual que en lo natural. Y como había un peso de su gloria y otro la estaba anhelando, entonces Dios dijo: está bien,
aunque tú no estás preparado para recibir ese peso de gloria que tiene mi siervo, que tiene este varón, pues yo voy a permitir que usted sepa que es llevar un peso de gloria. ¿Y sabe por qué la tierra se lo tragó? Porque el peso que había en Moshe pasó ¿a quién? A Coré. Y como no estaba preparado, como no tenía la estructura, como no había sido procesado, como dejaba las cosas simplemente inconclusas, como no terminaba lo que empezaba, como se rendía fácilmente, como hacía las cosas a su manera, diga conmigo, estructura. ¿Sabe para qué Dios procesa a un ser humano? Para darle una estructura fuerte. Entonces dice la palabra que Coré y su séquito, al recibir ese peso que este siervo tenía, ¿qué pasó? No fue porque Dios abrió la tierra simplemente, no. Es porque alguien quería lo que otro tenía, pero que no había pagado un precio. Porque sabe una cosa, mi amado, a veces decimos o creemos que esto es muy fácil. No, hermano. Es fácil renunciar, es fácil soltar, hermano, todo. A veces decimos, esto no es lo que yo estaba esperando, esta etapa de mi vida no es la que yo quiero, esto yo no lo esperaba. Pero oye, hermano, como dicen por allí, no hay victoria sin proceso. No hay gloria, un peso de gloria, escuche, sin formación. ¿Cuántos están aquí? No hay victoria sin cruz. Pero muchos dicen, no quiero proceso. ¿Y sabe qué hacen? Toman un atajo. Toman la parte más sencilla, la parte más fácil, la parte que más, a nuestro modo de ver, nos lleva a tener algo mayor. No podemos negar que todos los seres humanos en la tierra quieren tener algo mayor, quieren salir adelante. Yo no he visto el primero, bueno, no sé, pero a mí no me ha tocado que diga, ay Señor, yo oro para que tú traigas ruinas sobre mi vida. Ay, yo oro para que tú me hagas. No, hermano, todo el mundo quiere un peso de gloria mayor. ¿Cuántos están aquí? Y cuando hay un desequilibrio en ese peso de gloria, nótese, si tú quitas en el título, quitas la piedra a mi mano derecha, ¿qué pasaría? Habría un desequilibrio. Eso pasa en la vida de los creyentes. Cuando no hay formación, cuando no hay proceso, hermano. Pero recuerde que hay un llamado más alto que llega por medio del proceso. Así que según la palabra, vaya conmigo a Génesis capítulo número 37, peso de gloria. ¿Y sabe algo, mi hermano? La misma palabra dice, porque Dios nos lleva de triunfo en triunfo. ¿Y de qué más? Pero para eso se necesita, vuelvo y lo repito, proceso. No podemos pretender estar en la cima sin subir. No podemos pretender estar más lejos sin caminar. No, amado, tenemos que pasar por el proceso. Y como iglesia, como ministerio, en la vida personal, en la vida laboral, en todo lo que hemos emprendido, amado, hemos visto que la única manera de poder tener un peso mayor de gloria, y le estamos pidiendo más a Dios y Él nos lo va a dar, pero vamos a mirar cuál es el proceso por el cual se puede o se tiene. No es si usted quiere, no es una opción, no es opcional, no, es una regla del cielo. Para poder llegar a tener un peso de gloria más fuerte, más pesado. Y como le hemos pedido a Dios, no me arrepiento, hermano, pues tiene que venir el proceso. A veces Dios nos trata de una manera, nos forma de otra, nos capacita de otra. Pero sabe, no hemos tirado la toalla, no hemos bajado las manos, no hemos dicho nos vamos, no hemos dicho cerremos y hasta luego. No, hermano, porque hemos comprendido que es el resultado de la oración, que es el efecto del decirle a Dios, dame más, quiero un peso de gloria mayor. Y vamos a mirar en el capítulo 37 de Génesis, que nos va a indicar la raíz del asunto. Capítulo 37, verso número 2, no, más bien 3. Dice la escritura: y amaba Israel
a José más que a todos sus hijos. Ahora usted podrá decir: ya sé que va a predicar de la preferencia que los padres tienen con los hijos. No me quiero centrar en ese punto. Me quiero centrar en el peso de gloria. Me quiero centrar en que cuando tú tienes un llamado, un don, un talento, algo que Dios te ha dado, una capacidad, algo extranatural que otro no tiene, es porque, hermano, es el Dios de los cielos quien te lo ha entregado. ¿Cuántos aquí creen que tienen dones? Levanten la mano. Y talentos. Amén. Entre usted más tenga, más difícil será. Entre el árbol más fruto tenga, usted lo ha dicho, más piedras. Entre más frondoso y hermoso y vistoso sea la situación, más otros lo van a querer. Más otros van a querer de eso que usted tiene, de eso que Dios te dio, de la capacidad que Dios te ha dotado. Por eso hay que entender el propósito. Escucha, dice la Sagrada Escritura: y amaba Israel a Yosef más que a todos sus hijos. La razón, porque lo había tenido en su vejez. Y ese amor lo llevó a darle algo distintivo. Ese amor que este varón tenía por su hijo lo llevó a darle algo que otros no tenían, algo diferente a lo que el entorno tenía. Y cuando la palabra nos enseña y nos dice, hermano, es que hay que entender que no solamente es porque está escrito ahí. Aquí representa, este varón representa a Dios, y José representa su vida, su casa, su familia, usted o los suyos. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Dale un aplauso al que vive. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces dice la palabra que este varón lo amaba. No sé si era porque era uno de sus hijos a la mujer que él más amó. ¿Que quién era? ¿Alguien recuerda? ¿Los que leen Biblia? ¿No se acuerdan? Dígalo, a Raquel. No sé si ese era el motivo, pero lo que sé es que había algo. No, el motivo, ¿sabe cuál era? Había algo, una esencia, algo diferente. Había un joven de 17 años llamado José, quien hacía labores de campo, quien estaba con su padre, quien permanecía con él, quien dedicaba tiempo en su vejez a su padre. Y esto lo llevó a tener ¿cómo se le dice? Un apego, un amor mayor que al de su entorno. Tanto fue así, dice la Escritura, que no solamente lo amó, que no solamente veía por sus ojos, sino que dice la palabra que le hizo una túnica de diversos colores. Diga conmigo: distintivo. Amén. Y dice la Escritura, y le hizo una túnica de diversos colores. Pero viendo sus hermanos que su padre había hecho algo por él que nunca hizo con los otros, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Esto indica entonces, amados, que José era diferente a los de su casa, que José era diferente a los de su familia. Esto indica que tenía algo que se llamaba gracia. Esto indica que tenía algo, no era un sentimiento, era un regalo. Efesios 2:8-9, no lo busque. Dice: porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Así que si tú tienes algo diferente, así que si Dios hace excepción contigo en otras cosas que no con otros, es porque el Dios de los cielos te ha entregado, te ha delegado, te ha hecho diferente a todos los demás. Así que ahí estaba José. Él tenía una túnica diferente a todos sus hermanos. Los hermanos tenían solo túnicas normales, naturales, blancas. Tenían solo una túnica sencilla. Pero este varón, que tenía la gracia de Dios, tenía algo diferente. Y dice la palabra, era una túnica de colores. Ahora, ¿qué representa la túnica? La túnica representa o implica, como nos dice la Escritura, autoridad. Nos indica delegación. Nos indica que usted no es igual, perdóneme esta expresión,
que usted no es igual al mundo, al montón, que en usted hay algo que en otros no está, que en usted hay una distinción diferente. ¿Y sabe por qué lo hace el Dios de los cielos, amado? Porque Él te ama más que a otros. Perdóneme, pero así es. La palabra dice: Dios no hace acepción. Él hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando una persona se levanta y acepta ese llamado, esa túnica, esa delegación, esa autoridad de Dios, Dios lo hace diferente a otros. ¿Cuántos están aquí? O por lo menos eso es lo que yo creo. O sea que si un impío viene y me dice: o sea que entonces Dios lo ama a usted más que a mí. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que Dios ama a todos. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que yo acepté al Señor como mi Salvador, y que cuando lo acepté cambió mis harapos espirituales. Y también, igualmente, como dice la Sagrada Escritura, el mismo Dios de los cielos nos tejió ¿qué? Una diferencia. Escuche, un traje nuevo, un vestido nuevo. Nótese lo que la palabra dice: un trato, perdóneme esta, preferencial. ¿Cuántos de ustedes reciben eso? Así que no vamos a decir aquí: ay, es que yo he escuchado muchos predicadores y entonces este varón tuvo la culpa por hacer acepción y por entregarle a su hijo o por no ser igual. No, hermano, perdóneme, pero con Dios no es de esa manera. Entre tú más pagues un precio, entre más tú busques un peso de gloria, más Dios te hará distinción, más Dios hará de ti algo diferente. Porque no podemos ser iguales a los del mundo. Algo nos tiene que distinguir. Hoy en día lo triste es eso. ¿Sabe qué es lo triste? Que hoy en día la cizaña es igual al trigo. Y que tú ves gente afuera que dicen que son hijos de Dios, que están pagando un precio, que tienen un peso de gloria, que tienen la unción, que tienen todo. Pero tú miras y dices: pero tan extraño, pero él se comporta como el mundo se comporta, pero es igual a como el mundo es. No, hermano, sabe, no es porque el que más hable. La palabra misma nos dice: por los frutos nos conocerán. Así que si usted está pidiendo peso de gloria, cuidado. Ojo, hermano, porque hoy vamos a mirar qué conlleva esta oración. Porque muchos dicen: respóndeme, Dios, yo quiero algo mayor, yo quiero predicar la palabra. Hermano, a veces creemos que somos mayores o tenemos un peso de gloria porque se predica la palabra, porque se toca la organeta, porque se está en un altar. No, hermano, hay gente abajo que puede estar pagando un precio mayor, que tiene un peso de gloria mayor, porque no es por el privilegio, es por quien da el privilegio. Así que vamos a mirar cómo Dios responde cuando usted le dice: dame más, quiero otro poquito, quiero un peso mayor. ¿Cuántos de ustedes están aquí? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han pedido eso? ¿Verdad que sí? Vamos a mirar cómo responde Dios, para que usted no se extrañe, para que usted comprenda realmente qué pasa. A veces hay tribulación en la vida, cosas tan difíciles, tan duras, que uno dice: ay, no, yo que le pedí a Dios que me diera un peso de gloria mayor, pero mire cómo estoy alcanzado, estoy arruinado, no tengo esa preferencia de Dios. Te equivocas, amado, porque Dios no responde como usted espera, porque Dios responde en su propósito y a su manera. ¿Usted comprende eso que le estoy diciendo? Nótese, se lo quiero leer de nuevo. Dice la Escritura, verso número 3: y le hizo una túnica de diversos colores. Amado, ¿sabe qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido. Por eso no se la colocó a Rubén o se la colocó a... No, hermano, eso era para él. Era porque él era amoroso, era porque él tenía algo, era un referente, era porque era diferente. Ni siquiera se la colocó a su primogénito, no, se la colocó prácticamente al que era antes menor, y le dio ese privilegio de portar, de tener diferencia entre otros. Y la pregunta que yo quisiera hacerte en esta mañana es: ¿qué estás haciendo con lo que Dios te tejió? Nótese, la palabra dice que cuando el hombre pecó,
Mira qué tremendo es Dios. Que cuando el hombre en el huerto del Edén pecó, ¿sabe qué hizo Dios en su infinita misericordia? Cuando Dios llamó al hombre, le dijo: hey, Adán, ¿dónde estás tú? Y el hombre estaba escondido, porque dice la escritura que él se vio que estaba como desnudo, que había perdido su túnica, que había perdido el don de Dios, que había perdido el llamado de Dios, porque dice la palabra que todos los días Adán salía a pasear con Dios, salía con su amigo Dios, y se paseaba la voz de Dios en el huerto con Adán. Pero eso se irrumpió, eso se dañó, hubo una ruptura, una fractura. Pero en su infinita misericordia, Dios dijo: no podré dejar a mi hijo desnudo, no podré dejar a mi hijo en el mundo. Dice la escritura que el mismo Dios, ¿qué hizo Dios con él? Le hizo un vestido, lo cubrió, lo protegió, lo salvaguardó, le volvió a dar protección y cobertura, mi hermano. Pues aquí pasa exactamente igual. Hubo un privilegio mayor, hubo algo tremendo para la vida de este varón, que empezó a tener distinción, diferencia, pero que ese llamado de Dios, que ese propósito de Dios, que esa oración o que eso en que se movía empezó a traerle, dígalo fuerte, ¿qué? Problemas, proceso, tribulación, angustia. ¿Todo por qué? Porque estaba haciendo o teniendo un peso mayor de la gloria de Dios. Amén. Si usted nota en la palabra, en Génesis 6:8 dice la escritura: pero Noé halló gracia ante Dios. Es decir, que le dio salvación, protección, cobertura. En Éxodo 33:17 dice la palabra: Dios le dijo a Moisés: te bendeciré por cuanto has hallado gracia en mis ojos. En el Nuevo Testamento, libro de Lucas capítulo 1 verso 30 dice: el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia ante los ojos de Dios. Dígale que está a su lado: esto se trata de gracia. Pastor, pero es que mire el porte que yo tengo, pero es que yo merezco, pero mire cómo yo hago esto y lo otro, pero es que yo tengo muchas habilidades. No es por tu habilidad, amado, es simplemente por la gracia inmensurable de Dios, porque tú aceptes el llamado de Dios. Es de esa manera que Él hará un distintivo, que te va a colocar una túnica, un llamado, un propósito diferente. ¿Sabe una cosa? Pues yo no pasé por lo que José, pero algo parecido, pero mucho menor. Entre muchas personas, pastores, pasé por algo parecido. ¿Por qué atacaban? ¿Por qué decían? ¿Por qué se levantaban? ¿Por qué murmuraban? ¿Por qué siempre? Yo no sé, hermano. Pero lo único que sé es que algo diferente, así como ustedes, y lo digo para la gloria de Dios, así como ustedes, algo diferente me dio Dios a otras personas, hermano. Y cuando eso está en usted, cuando esa naturaleza está allí, el mundo, el diablo, los de afuera van a querer ir por ti, van a querer dañar, destrozar, despedazar tu llamado, la túnica que Dios te ha hecho. Amén. Hay ministerios donde no pasa ni mu, pero hay otros que vamos de una en otra, de una en otra. Ay, o sea que ahí no está Dios. Al contrario, amado, es porque el peso espiritual de gloria para llegar ahí conlleva sacrificio, conlleva entrega, conlleva el tener padecimiento en el mundo. ¿Cuántos están aquí? Voy a hacer un paréntesis antes de proseguir a esta palabra, y lo quiero hacer en 2 Corintios capítulo número 11, de una persona que también tenía algo diferente, que tenía un ministerio tremendo, que tenía un llamado poderoso. Y mire lo que dice en el capítulo 11 verso número 25. Dice la palabra: 3 veces he sido azotado con varas, una vez fui apedreado, 3 veces he padecido naufragios. ¡Ay, qué bendición! ¿Cuánto le gozan? ¿Es causa de gozo esto que está hablando aquí la persona? No,
pero era que tenía un peso mayor de gloria, era que había una distinción en ese varón, era que tenía una túnica, un llamado diferente, hermano. Y eso es lo que hay que comprender y entender, hermano. Dice la palabra: una noche y un día he estado en naufragio en alta mar. Verso 26: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre los falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en ayunos, en frío y en desnudez. Y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Tremendo esto, hermano. ¿Y cuál era el delito de esta persona? Predicar la palabra, creerle a Dios. ¿Cuál era el peligro de Pablo? ¿Cuál era el delito tremendo de él? ¿Sabe cuál? Tener un llamado diferente a los de su generación. Así que ya tú puedes entender por qué pasa si sigues. Ya tú puedes entender por qué tanto proceso, tanta formación, tanta estructura. Y tú no ves, tú ves solo estructura, pero no ves más allá. Pero Dios es quien ve más allá. ¿Sabe por qué lo permite? Porque tú tienes algo diferente, porque hay algo, un peso mayor de la gloria de Dios que se quiere gestar, pero que tienes que pasar al otro lado. Si usted lo cree, denle un aplauso al que vive. Vamos a hacerlo fuerte, aleluya. José no tenía la culpa. Él simplemente recibió el obsequio de su padre. Y te imaginas, cuando se estrenó su túnica, ¿cómo estaba de feliz? Porque de entre todo el mundo era el que resaltaba. Porque la túnica era de diferentes ¿qué? Es decir, que si a 1 kilómetro se iba o a 2 kilómetros, era muy fácil de detectar, hermano. ¿Por qué? Porque había algo distintivo en él, porque había algo diferente en él. Y esto empezó a generar problemas, no con sus vecinos, no, empezó a generar discordias. ¿Con quién? Con sus propios hermanos. Y como era diferente lo que había en él, dice la escritura, ya sus hermanos le aborrecían, y ya no le podían hablar ¿cómo? Pacíficamente. Es decir, que empezaron a mirarlo despectivamente, empezaron a prácticamente maldecirlo, hermano. Y como a mí me ha pasado tantas veces, yo ya no me extraño. Sé que es parte del proceso. Sé que es porque un día yo le dije a Dios: Señor, yo quiero un peso mayor de gloria. Padre, yo quiero, no para gloriarme yo, que guárdeme Dios amado, no, sino para que la gloria de Dios sea perfeccionada en el nombre de Jesús. Y sigue pasando, pero yo sigo creyendo. Y sigue pasando, pero yo sigo adelante. No puedo rendirme, porque es parte, es la respuesta de la oración de Dios. ¿Qué me indica esto? Que vamos por el camino correcto, que vamos por la senda de los justos, que vamos por el camino de una mayor gloria. Vamos, recíbala, aleluya. No se asuste, hermano. Tome usted la autoridad, tome su distintivo y diga: yo estoy siendo atacado, y lo soy porque hay algo diferente en mí. Amén. ¿Usted no nota que cuando hay algo o alguien que tiene algo de mucho valor, los que en su entorno están y no lo tienen, algunos empiezan a padecer de envidia, otros sufren, otros padecen, otros quisieran ¿qué? Arrebatarle. Por eso cuando yo no le digo a Dios: ay, Señor, ¿y por qué pasó esto? Aprendí en medio del proceso, porque al inicio me desencajaba, porque al inicio no entendía, porque al inicio quería ir corriendo. Pero proceso tras proceso, Dios me fue madurando, y ahora entiendo el por qué y para qué. Pero otra vez, pastor, sí, mi hermano. ¿Pero por qué? Porque eres diferente. ¿Pero por qué? Porque tienes una túnica que no tiene otra persona. Porque de todos los millones de personas que hay en el mundo, tú eres único. Es tan poderoso Dios que en un dedo tan pequeño
Todos nosotros tenemos una diferencia a la hora de una huella. No hay otra igual en el mundo. Y eso nos indica y nos dice que tú eres una persona diferente. La pregunta es si tú quieres tomar esa vestidura, si tú quieres tomar ese llamado, ese propósito, esa autoridad, esa túnica que te hace diferente. Si usted está seguro, mire lo que puede pasar. ¿Están conmigo? Un poco más adelante, hermano. Verso 19. Esto llevó entonces a generar muchas discordias. Y dice la escritura: y dijeron el uno al otro: he aquí viene el chico diferente, he aquí viene el soñador. Pregunta: ¿por qué si estaban tan lejos a la distancia lograron ver que era su hermano? Por lo que llevaba él. La gente verá en ti lo que tú llevas ahí y dirá: ay, este es diferente. ¿A usted no le ha pasado que usted hay personas que usted habla con otras personas y dice: ay, venga, es que usted va a una iglesia? O otros le dicen: ay, venga, usted es evangélico. Qué pena la pregunta. Y uno dice: sí, porque ay, no, es que usted tiene algo diferente. Es porque usted habla diferente, hermano. Eso tiene que notarse. El que nosotros llevemos por dentro. La palabra dice que a lo lejos usted sea ¿qué? Reconocido. ¿Cuántos están aquí? Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara, dice la escritura, conspiraron contra él para matarlo. Y dijeron: ahí viene el chico diferente. Verso siguiente: ahora pues, vamos a matarle sus sueños. Vamos a quitarle esa túnica que lo hace diferente. Y echémosle en una cisterna. Y eso sigue pasando hoy en día. Yo sé que muchos de nosotros nos hemos sentido así, en una cisterna, en el lugar donde no se puede ver, en el lugar donde usted no entiende, donde usted dice: pero tan extraño, si yo le sirvo a Dios, pero tan raro, si yo me sacrifico, uy, pero qué raro, pero si yo trato de apartarme de lo malo. Pues amado, esa es la respuesta mayor a un peso espiritual de la gloria de Dios. Si usted nota en la escritura, exactamente como le quitaron su vestidura, su túnica, también lo hicieron con alguien llamado Jesús, que camino hacia ese lugar, dice la palabra, y le despojaron de sus ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? Que entre usted más tenga el propósito firme en ir a la cruz, en ir a morir, en hacer algo diferente, en pagar un precio, ¿sabe qué vas a recibir? ¿O qué el mundo te quiere hacer? Te quiere arrancar lo que Dios te ha dado. Usted ve al Cristo en la iglesia tradicional y ve que tiene especie como, no sé cómo se llame, pero no fue así con Jesús, porque realmente fue la humillación pública más tremenda, porque él se vestía, la palabra dice, pulcramente, porque la vestidura de Jesús no tenía costura ni de principio a fin, no, era una sola costura, es decir, vestía muy bien, él sabía que era sacerdote, que era diferente, que era un llamado, pero cuando llegó la hora para ir a la cruz, dice la palabra, ¿qué hicieron con él? Le arrancaron sus vestiduras. Yo sé que a usted le ha pasado que alguien con un comentario, cuando ha hablado a tus espaldas, o cuando dice una cosa y la otra que están haciendo, te quieren ¿qué? Despojar de lo que Dios te ha dado. Pero aún desnudo y todo, el Señor dijo: listo, no me es posible recuperar mi vestidura, pero no es solamente la externa, esa la llevo por dentro, esa la llevo en mi corazón. ¿Y qué hizo? Se aferró, continuó, siguió. Pues hermanos, si le pasó a José, le pasó a Jesús, ¿tú qué crees que nos puede pasar? ¿Tú crees que la vida es color de rosa? ¿Tú crees que el ministerio es así de sencillo? ¡Ay, qué bendición! No, hermano. Entre más gloria de Dios hay, entre más peso espiritual de la gloria de Dios haya, habrán más que te quieran dañar, que te quieran despojar, que te quieran arrancar, que te quieran atacar, para impedir que un peso mayor de la gloria de Dios llegue a su vida, a su casa, o a lo que usted, hermano, le haya orado a Dios. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Entonces ya entiende, hermano, porque hay gente que dice: ay, no, los pastores, el pastor X o Y, no, como que está en maldición. Perdón,
Pero tú no puedes confundir el proceso de Dios con una maldición, porque es respuesta de Dios. Tú quieres gloria, hay respuesta. A veces decimos yo quiero un peso mayor porque creemos que la respuesta es carro, casa, bendición, bienestar, salud, todo. No, hermano, eso hace parte de cuando se termina o cuando tú vas adelante del proceso. Por eso muchos han desistido, porque cuando sienten que le arrancan por lo menos el por lo menos el pañuelo de su vestidura, ya están corriendo. No, hermano, entre más pesado se ponga, entre más duro se ponga, usted más, como dice la Escritura, levantaos y erguir vuestra cabeza, porque vuestra redención, vuestro Salvador está cerca. Dale una ofrenda de palmas al que vive. Vamos, désela fuerte. Aleluya. ¿Tú crees que si José supiera lo que le iba a causar eso que su papá le dio, tú crees que él se lo hubiera puesto? Siga leyendo. Y le dijeron el uno al otro: vamos a matarlo. Ese cree más que nosotros. Ese cree la última Coca-Cola en el desierto. Ese se cree la cereza en el ponqué. No es que nos creamos, hermano, es que en definitiva, si estamos pagando un precio, somos diferentes. Dígale que está a su lado: usted es diferente. Dígale: usted no es como los demás. Y entonces la palabra nos enseña: vamos a echarle en una cisterna y vamos a decir que alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Verso más adelante. Y dijo Rubén: no derramen sangre inocente, hermano, más bien echémoslo en la cisterna. Porque ¿cuál era el plan original? Dígalo fuerte: ¿cuál era el plan original? Perdóneme la expresión, fitis mortis, pasarlo al otro lado. Pero hubo una intervención de alguien. Siempre habrá una intervención en tu vida. Cuando alguien te diga que vas a morir, que vas a perecer, que van a acabar contigo, hermano, siempre a Dios utilizará a alguien para cambiar ese plan, para que tú vayas a otro lugar y así tú puedas pasar ¿el qué, hermano? El proceso. ¿Y Dios a quién utilizó aquí? A Rubén. Ese Rubén sí es muy buena gente, ¿cierto? Y dice la Escritura: y no pongamos mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Siguiente. Sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ¿qué fue lo primero que hicieron? ¿Le pegaron? No. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Dígalo fuerte. Le quitaron su ¿qué? Su túnica, lo que lo hacía diferente. Empezaron a quitarle su autoridad, lo que su padre había hecho con tanto amor, lo que nadie tenía en su comunidad. Fue lo primero que, perdóneme le echaron mano. No sé si a usted le habrá pasado, pero es la primera parte de la respuesta del proceso. Señor, yo quiero un peso mayor de gloria. Prepárese. No, pastor, eso es muy maluco, entonces yo no voy a pedir de esas cosas más bien. Entonces te vas a quedar estancado, te vas a quedar ahí normalito, como estás en el momento. Pero debemos comprender y entender que no hay que temer, hermano, que son cosas que pasan en la vida, y esas son las mejores para crecer, para avanzar, para aprender, para tomar, para predicarle a otros. ¿Cómo podré predicar yo a un drogadicto cuando no lo fui? ¿Cómo podré dar un consejo cuando no lo he vivido, amado? Por eso la palabra dice: aunque pase por valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, no desfallecerá, porque en mi proceso el Señor, mi Dios, está conmigo. Así que si usted lee la palabra, entonces dice la Escritura que lo primero fue que le arrebataron su vestidura, ¿verdad? Le quitaron su túnica de colores que tenía sobre él, y lo tomaron y lo echaron en la cisterna.
pero la cisterna no estaba llena. ¿Cómo estaba la cisterna? ¿Qué hubiera pasado si estuviera llena la cisterna? Porque no había salvavidas. No, sí había. Era el Dios de los cielos. Cuando tú creas que es el fin, para Dios es el inicio. Cuando usted crea que todo se terminó, es cuando Dios apenas va a empezar. Por eso, hermano, hay que atacar el evangelio hoy, hay que atacar el evangelio simplemente de la prosperidad. Y debemos, hermano, entender y comprender que para Dios tú eres muy valioso, que tú eres o tienes una distinción diferente a otros. Aquí hay unos que predican más que el pastor. Aquí hay otros que enseñan más que el pastor. Aquí hay otros que hacen cosas mejores que el líder. Es decir, todos tenemos capacidades que nos hacen diferentes. Amén. Un poco más adelante. Es decir, que lo primero que él tuvo que pasar fue estar lejos, no solamente de su padre, sino estar en una cisterna. Y fuera de eso, tuvo que soportarlo sin ropa, desnudo. Y entonces José dijo: ay, no, me voy a echar a morir. Qué duro es esto. Renuncio a ese regalo que Dios me dio. No, hermano. ¿Qué dice en la escritura? Que él suplicó y clamó a sus hermanos, que él les dijo: no cometan tal error. Y aunque sus hermanos no lo escucharon, Dios sí lo escuchó. Y de repente, a lo lejos, venía una tribu de ismaelitas con camellos, con cosas, venían, y de repente uno de los hermanos dijo: no, ¿sabe qué? No lo matemos, más bien. No. ¿Sabe qué? Vamos a venderlo. Y lo sacaron de la cisterna y lo vendieron para Egipto. Y aunque él no comprendía, aunque él decía: tan extraño, pero es que yo tengo una diferencia, pero yo tengo un don, pero yo he soñado cosas, yo he visto que Dios me dio un sueño donde habían unos manojos y que el mío se alzaba más que, pero eso no se va. Él siguió insistiendo y luchando desde donde le tocó vivir el proceso. Primera parte del proceso, ¿cuál fue? Humillación, vergüenza. Porque si hay algo que al ser humano le dé vergüenza, es que descubran su desnudez. ¿Estamos aquí o no estamos? Bueno, a algunos afuera ya hoy en día no, pero por lo menos a los que estamos aquí sí. Entonces la primera parte del proceso fue esa: soportar humillación, ser vendido, ser, entonces, hermano, por tener algo diferente, ser maltratado. Pero al fin fue parte de su proceso. Vamos a mirar en dónde va usted o en dónde voy yo. Salte al verso número 31 por tiempo. 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras. ¿Y qué hicieron con lo diferencial, con lo que era diferente en este varón? Lo tiñeron. A todos nos ha pasado, hermano, colocarnos entredicho: no tiene esto, no tiene lo otro. Tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo. Ahí no dice: reconoce ahora si es la túnica de mi hermano. No. ¿De quién? ¿Qué quiere decir? Que José no era amado por sus hermanos. Despectivamente lo trataban. Y eso pasa cuando hay algo de Dios, una gracia diferente en usted. Y él la reconoció y dijo: claro, esta es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido ¿qué? Despedazado. Y nótese esto que voy a decirles. ¿Cómo hacía el padre de José a su hijo? ¿Cómo lo hacía? Despedazado. Pero ¿cómo estaba José? No estaba de esa manera. Tal vez había tristeza en su corazón. Tal vez se dolía porque no iba a volver a ver a su padre, porque no sabía el destino a donde iba a ir, amado.
pero estaba vivo, tenía vida. Y estoy seguro que mientras estaba allí como esclavo, daba gracias a Dios y decía: uy, gracias por librarme de la muerte. Uy, Señor, gracias por ayudar a mis hermanos que no hubieran cometido este homicidio, que no hubieran caído en esto. Pero él continuó y siguió adelante. ¿A usted no le ha pasado que lo despedazan en pedacitos? Pues a mí sí. Me han cogido una tijera y eso por toda la cabeza, las manos, los dedos, todo, hermano. Queda uno como despedazado. Pero nunca he hecho esto y nunca lo haré en el nombre de Jesús hasta que Él me lo permita. Nunca entregaré eso. Por más que te despedacen, por más que te hagan por muerto, nunca usted debe renunciar. Comprenda y entienda que es parte. ¿Cuál está viviendo usted hoy? No tengo idea, pero usted lo sabe y Dios también. Pero por más duro que sea, mi amado, dice la escritura que José ¿qué? Siguió adelante. Amén. Un poco más adelante, capítulo 39. José seguía adelante, no importando, hermano, nada, porque el enemigo seguía, insistía en dañarlo, en quitarle. Pero nótese, capítulo 39 dice la palabra, verso número 1: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, escuche la palabra, lo compró. Dentro de todos los esclavos que los ismaelitas llevaban, Potifar empezó a mirar y dijo: necesito hacer una buena compra hoy. Vio algunos muy pálidos, otros muy languiduchos, otros muy langarutos, muy flacos. Pero por allá vio a alguien con algo diferente y dijo: ¿cuánto vale ese que está allá? José era peludito, ¿no? Usted lo ha visto en las películas. Pero tenía una particularidad: estaba desnudo, no tenía traje. Y él dijo: ¿cuánto vale ese paciente? Él dijo: tantos ciclos de plata. ¿Y qué hizo? ¿O qué generó en la vida de José? Que fuera ¿qué? Comprado, hermano. Lo mismo que Cristo hizo por nosotros. La misma palabra dice que entre la multitud Cristo pagó un precio por usted y por mí. Yo no sé en este tiempo si usted esté haciendo valer ese precio que Cristo pagó por usted. Así que esto estaba de repente: sí, yo quiero a ese muchacho. Y ahí estaba José, un poco tímido, pero empezó a caminar y empezó a recibir instrucciones y empezó a trabajar en la casa de este varón. Pero como había algo diferente en él, como había algo de Dios en él, una gracia que no se podía explicar, dice la escritura: mas el Señor estaba con José. Nótese esta palabra: y fue un varón ¿qué? Próspero. Antes de llegar a ser próspero, ¿dónde estuvo? En la cisterna. ¿Cuánta plata tenía? ¿Cuántas maletas tenía? Estaba desnudo. Pero no maldijo a Dios, pero no renunció a su llamado, pero no dijo: hasta aquí voy, pero no dijo: pastor, no quiero más, hasta luego por aquí. No, siguió. Dígale que está a su lado: siga. Es que el problema es que Dios no nos llamó a entender, Dios nos llamó a obedecer. Amén. ¿Sabe una cosa? Yo me acuerdo de algo cuando yo estaba en mi proceso, en uno muy difícil, y ya llevaba como 2 años en mi proceso. Me dedicaban unas prédicas, y cuando decían algo que me caía a mí de verdad, varias veces hice este gesto. Estaba sentado y hacía este gesto como a pararme, pero había una mano pequeñita que veía: ¿para dónde va? Yo decía: me voy. Me decía: si usted se va, se tira el proceso. Yo decía: echaba humo hasta por la nariz, hermano. Pero esa mano de mi esposa que me decía: relájese, aunque no era fácil, aunque ya estaba desnudo, aunque me habían quitado la túnica, aunque me habían quitado todo, Dios usó a esa Rubén
para que no me matara, sino para que soportara. Dios no te va a dejar morir ni perecer, hermano. Ay, Señor, yo siento que me muero. Mentira. Porque algo, un mecanismo, una persona, algo o alguien, Dios va a usar para sostenerte. ¿Cuántos están aquí? Y si yo me hubiera parado de ese culto, bueno, fueron varios, para decirle la verdad, donde quise salir corriendo, porque eso era de frente y sin misericordia. Pero me sirvió, hermano. Me sirvió. Aunque no lo entendía y me llegaba y me ardía en el corazón, me sirvió. Pero hoy agradezco a Dios, porque si me hubiese parado de esa silla, no estuviéramos hoy en el ministerio. Porque no renunciamos al proceso. Diga conmigo, ¿qué proceso? Amén. Así que nótese, en el verso 2 dice: mas Yahweh estaba con Yosef, y este varón fue próspero, y estaba en la casa de su amo Elegí. Es decir, empezó limpiando por allá la alcantarilla, luego las huertas, pero era tan bueno en todo el proceso que todo lo hacía con excelencia. Y aunque su amo iba y decía: ¿quién limpió esta alcantarilla? Ah, el que usted compró hace 15 días. Pero se pasó. Oiga, esto no lo había hecho nadie. Y empezó a entrarlo, empezó a colocarlo más alto. Tanto así dice la palabra, que ya lo tenía dentro de su casa. Y usted sabe que para usted meter a alguien en su casa, ¿qué necesita? Proceso. Usted al primero que le toque la puerta: ay, sí, bien, puede, siga, siente, ¿qué más quiere? No, hermano. Primero hay un proceso de conocimiento. Y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que el Señor estaba con él. Qué tremendo esto, hermano. Una persona que no creía en Dios, que creía en las deidades de Egipto, en Osiris, en todas estas deidades. Dice la palabra que su amo vio que el Señor estaba con él. ¿Sabe qué pasa cuando alguien tiene este efecto? Tiene que ser transformado, hermano. En una ocasión estaban los apóstoles predicando, y Jesús también, y de repente se encontró Jesús con alguien que cobraba impuestos. No recuerdo el puesto de él, pero dice: uy, por poco me persuades a convertirme a evangélico. ¿Por qué? Porque había algo diferente, porque había una túnica, porque había un distintivo, porque había una autoridad, porque había una gracia de Dios. No podemos darnos el lujo hoy en día de perderla, de simplemente dejar que el enemigo la despedace, que se la lleve. No, hermano, hay que pelear la buena batalla de la fe, más en este tiempo que nunca, donde el enemigo ya tiene una colección de túnicas con nombres propios, y coronas con nombres propios. Entonces dice la escritura: y todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Verso número 4: así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él lo hizo mayordomo. Mira qué tremendo esto. ¿Qué pasa cuando usted es fiel? Dios lo pone en mayordomía. Y Dios lo hizo mayordomo, y le servía en la casa de este varón. Y escuche: y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Qué tenía en la cisterna? En su proceso. Así que si usted hoy está en ese proceso, usted dice: pastor, no tengo. Pero yo te digo en el nombre de Jesús que si permaneces, tendrás en abundancia lo necesario, como dice la palabra. Pasa que cuando estamos ahí no queremos, estamos desanimados. Pero dice la escritura que le entregó todo el poder de su casa. Y José seguía escalando. Entonces uno dice: bueno, no, gloria a Dios, o sea que se iba de triunfo en triunfo. Pero no, porque el proceso continuó, porque el proceso siguió, porque lo que tenía diferente era más que otros. Así que ese proceso había sido un escalón, pero el proceso, el llamado, era más fuerte, era mayor. Por consiguiente no seguía otra victoria, sino que seguía un antibajo. Usted ha visto cuando uno llega a cierta distancia, ¿sí o no? ¿Qué es lo más lógico humanamente?
que usted siga hacia arriba, ¿verdad? Que usted avance hacia adelante. Pero a usted no le ha pasado en su vida que de repente está aquí y otros días su estado de ánimo está aquí. Uy, gloria a Dios, uy, qué bendición. Pero otro día está: ¿cómo estás, hermano? No, pastor, no, estoy muy mal. No, pastor, no tengo ganas de nada. Vine a la iglesia por cumplir. Amén. Nótese un poco más adelante, en el verso número 11. Así que como iba todo también para José, como su proceso iba en aumento, dice la escritura, aconteció que como él era el mayordomo de la casa y todo tenía que hacerlo, entró un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Imagínese usted la excelencia con que este varón lo hacía, que aunque no hubiese nadie, lo hacía con excelencia. Hay gente que cuando el patrón está, uy, sí, vamos patrón, esto por aquí, por ahí, ¿qué? Pero cuando no está, a robar tiempo, hermano, a hacer las cosas con mediocridad. Menos mal que aquí no hay ninguno. A hacer las cosas mediocremente. Pero no, aunque él estaba en lo alto, aunque él estaba en el proceso, nótese lo que la escritura dice en el verso 11, que no había nadie allí, pero estaba haciendo su trabajo. Y de repente pasó algo, hermano. Miren lo que pasó. Una mujer lo asió por su ropa. Segunda vez. ¿Qué fue lo primero que perdió José cuando iba a buscar a sus hermanos? ¿Y ahora que volvió a perder? ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene que luchar una y otra vez, otra y otra. Ay, ya lo alcancé, pastor, qué bendición, ¿sí? Recuerde que el enemigo siempre vuelve y da vuelta y vuelve. Ay, no, pastor, yo estoy seguro que ya por allá no vuelvo, ¿sí? Mire que el que esté firme no caiga. Nótese la palabra, dice en la escritura, y ella lo asió por su ropa. Porque ahí donde usted ve, José no solamente tenía un manto que lo hacía diferente, no solo tenía la gracia de Dios, sino que el varón, el joven, se lo voy a parafrasear hoy en día, era muy pintoso. El hombre tenía su pinta, tiraba pinta. El hombre por donde iba, la gente decía, uy, escuche. Y lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Pues que el contexto fuera dormir, uno no dice nada, pero usted sabe qué significa. Entonces él, escuche esta palabra, por segunda vez en su vida, ¿qué? Dejó su ropa. Diga conmigo: parte del proceso. ¿Qué quiere decir? Que tal vez lo pensó. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera fue muy tentado, pero cuando me reaccionó, se encontró como en la cisterna. Recordó lo que había vivido y pasado en la cisterna y dijo: no quiero volver a pasar, no quiero volver a vivir este proceso. Y salió corriendo. Si ve que el enemigo no se rinde, hermano, una y otra vez con lo mismo. Dice la palabra que salió corriendo y dejó la ropa, su manto de nuevo, en las manos de esta mujer. Verso siguiente. Cuando ella vio que lo había dejado su ropa en sus manos y había ido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo: mira, este hebreo me iba o quería dormir conmigo. ¿Y qué hizo esta reacción de José? Lo llevó a la siguiente fase del proceso. Por decir no, por renunciar a la tentación, por renunciar al pecado, por seguir el proceso, ¿sabe dónde paró? En la cárcel. Y a veces como cristianos pasamos un procesito y vamos al otro y ay, no, eso está muy aburrido, ahora sí. Cuando la palabra misma dice: en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, confiad, yo, el Señor dice, he vencido al mundo. ¿Cuánto lo reciben? Aleluya, alabe lo que Él vive, gloria a Dios. Tremenda lección, hermano. Perdóneme esta expresión, se fue sin nada, a puro cuero.
pero no cayó, no retrocedió. Que el mundo, dice la palabra, que su jefe le dijo: mi hijo, María, ¿usted cómo me hace este mal? Yo como le abrí las puertas de mi casa, yo como le di de todo, y usted me hace este mal a mi papi. No, que va para la cárcel. ¿Cuál era el problema? Que fue a la cárcel, pero era inocente. Y Dios conoce la inocencia del corazón. Por lo menos yo estuve, pero fui culpable. Usted entra a una cárcel y dice: ay, ¿por qué estás aquí? Por inocente. Todo el mundo en la cárcel es inocente. Eso suele pasar allá. Pero estaba allí otra vez de nuevo. ¿En dónde, hermano? En el proceso. ¿Cómo llegó a la cárcel? Sin nada. Pero usted nunca ve, ¿sabe qué es lo más lindo? Que usted nunca ve en este libro diciendo: y José se quejó y dijo: no, Señor, no soporto más esto. Una tras otra, otra vez lo mismo, otra vez a empezar. No. ¿Sabe qué empezó a hacer él? Donde iba a ser el mejor con excelencia. Por tiempo no se lo puedo decir, pero fue a la cárcel y dice la palabra que de repente fue tan bueno. Bueno, vayan rápidamente. Verso número 23, o 22. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estaba allí en la cárcel. Pero el Señor, escucha esta palabra, pero el Señor que estaba con José. ¿Cuántos creen que Dios está en todo su asunto? Por más que usted diga: no, yo no lo creo, Él está en el asunto. Hasta donde usted lo deje llegar, hasta donde usted le dé protagonismo. Pero el Señor estaba con José aún en la cárcel. Si estuvo en la cisterna, en la casa de su amo, era en la cárcel, y extendió su misericordia y le dio, escuche esta palabra, gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y esto es otro nivel, porque que aún yo no conocía a ninguno en la cárcel que el guardián le dijera: ay, tenga las llaves de las rejas, guárdemelas ahí, que todo bien, no pasa nada, usted es muy bueno. No, mi hermano, nótese que esto es sobrenatural. Y dice la palabra en el verso 22: y el jefe de la cárcel le entregó en la mano de José el cuidado, es decir, la llave de los presos que habían en la prisión. Todo lo que se hacía allí, ¿quién lo hacía? José. Escuche esta palabra: volvió a empezar otra vez lavando los baños de la cárcel, porque se empieza desde abajo. ¿Sabe cómo empecé yo a servirle a Dios en primer ministerio? Me dijo: ¿usted quiere servirle a Dios? Pues sí, pues yo creo que sí. Yo no estaba tan seguro. Mi esposa sí. Bueno, entonces laven los baños. Así empezamos mi esposa y yo en la iglesia sirviéndole a Dios. ¿Es así o no? Y como había un criadero de pollos enseguida, esos baños olían a vuelta canela de loco, como dicen por ahí. Pero ahí estábamos nosotros, limpiando el sábado, haciendo el aseo el sábado, porque el culto era el domingo. Pero empezamos desde abajo, empezamos desde cero. Y José estaba otra vez iniciando el proceso. Lo había vivido en la cisterna, lo había vivido en la casa de su amo. Todo lo tenía, al otro día ya no lo tenía, por agradar a Dios. Amén. Si yo por agradar a Dios pierdo amigos, amistades, hermandades, qué triste es, hermano. Pero si agrado a Dios, es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Cuánto lo reciben? Y estaba otra vez ahí José en la cárcel. Volvió a empezar, hermano. Por eso yo le digo: no se rinda. Ahí volvió a empezar. No necesitaba atender al jefe de la cárcel ningún asunto, porque todo estaba al cuidado de José. ¿Y sabe cuál era la razón? Una pequeña razón. Porque el Señor estaba con José. Y lo que él hacía, el Señor, ¿qué? ¿Por qué pasó por todo esto José? Por tener algo distinto, por ser diferente, por tener gracia, por tener un llamado, por tener un don, por querer servirle a Dios. Así que si tú te quejas, pues le presento aquí a alguien que vivió un proceso. Y estaban limpiando la cárcel y todos los asuntos estaban bien, y el dueño de la cárcel estaba relajado y él trabajando, cuando de repente Dios usa, y usted ya conoce la historia, el sueño del supremo en Egipto. Y nadie podía interpretar su sueño.
Nadie podía hacerlo. Pero José en la cárcel fue entrenado, porque un panadero del rey y porque alguien que servía el vino tuvieron un sueño. Dios empezó a entrenarlo desde la cárcel, desde abajo, desde donde no tenía sentido. Empezó a entrenarlo, lo entrenó en un sueño y él habló la interpretación de este sueño y se dio. Diga conmigo, entrenamiento. Diga conmigo, proceso. Ah, no, pero es que Dios solo me usa en estas cosas tan pequeñas. Ay, hermano, cuidado, porque esa es la plataforma para el peso de gloria. Y salió el panadero, fue restituido, y quien servía el vino, el copero, fue colgado. Y toda la cárcel dijo: uy, mis respetos con este man, en él algo muy diferente hay. Lo que dijo se cumplió. Y eso quedó en la mente de la gente. Tanto así que cuando ya Faraón soñó, ya se corría la voz: en la cárcel hay alguien diferente a todos. ¿Cuántos están aquí? Dice la palabra que fue sacado de la cárcel, fue bañado, limpiado, otra vez fue vestido para presentarse ante el faraón. Y desarrolló, usted ya conoce el desarrollo, y estaba esperando volver a la cárcel porque le dio la solución a este varón, cuando de repente sale una palabra y dijo: hallaremos a otro más idóneo, que esté el Espíritu de Dios como está en este hombre. Y le dijo este varón: a partir de hoy tú serás amo y señor de Egipto. Pero primero fue procesado, pero primero fue estructurado. No llegamos a la cima de la noche a la mañana. No tendremos un peso mayor de la gloria de Dios así nomás por magia. No, hermano, es por proceso. Ahora estoy pasando otro, pero sé que me espera otra cosa mayor. Y si viene otro antibajo, sé que hay algo mayor, porque esas son las medidas espirituales con las que Dios trabaja, hermano. Para terminar, cuide su túnica. La túnica significa su llamado. La túnica significa la autoridad que Dios te ha dado. ¿Entendió eso, hermano? Cuídelo. Ah, pastor, pero es que, ¿sabe una cosa, hermano? A usted no le puede hacer extraño. Pero yo digo que voy para adelante, porque se levantaron sus propios hermanos. A Jesús sus propios hermanos no le creyeron, también se levantaron. Serán los propios hermanos, en sangre o en fe, los que se levanten para impulsarnos. Por eso usted no diga: ay, es que el hermano fulano de tal. Ay, no, hermano, bendígalos, porque son el instrumento y la herramienta que Dios usa para catapultarte, para llevarte de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, para darte un peso mayor de gloria. ¿Cuántos están aquí? Si le va a aplaudir a Dios, hágalo fuerte. Aleluya. Así que, mi hermano, póngase en pie. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Yo quiero darle gracias a Dios públicamente por los procesos, por mis procesos, porque a veces no los he entendido, pero ya aprendí por medio de la palabra que aunque no los entienda, yo voy a darle gracias a Dios, voy a adorarle. Así que le pido a usted, de donde está, cierre sus ojos por un momento.